mercado de pases de Boca no cerró. Boca trajo un arquero, un extremo y un lateral por derecha. Son 3 refuerzos, son puestos que Boca necesitaba comprar un jugador, pero yo creo que Boca necesita varios refuerzos más y uno en particular. Boca necesita comprar sí o sí un delantero centro, un 9 de área. Son varias las razones. Primero, porque yo creo que el ciclo de Merentiel está próximo a cumplirse. Que Merentiel es un jugador que le dio muchísimo a Boca, que tiene que irse por la puerta grande, que tiene que irse con un título, sin dudas. Pero también que Merentiel yo siento que no entra en el esquema ideal, en el funcionamiento ideal que sueña Arruabarrena. Como ya lo dije en el video anterior, donde hablo del equipo que yo creo que va a parar Arruabarrena, y por lo que vimos en Copa Argentina, yo creo que el Vasco va a jugar con 2 extremos, con laterales que tienen profundidad, con un juego que va a cargar en bandas, y va a necesitar un delantero centro que choque, que juegue de espalda, que rebote, que se faje. En ese sentido, Merentiel no entra en este esquema. O sea, no entra en este funcionamiento. Yo lo veo a Merentiel, sí, en un 4-3-3, como una especie de falso 9. Un jugador que llega al área, pero que no está en el área. Lo que hizo Merentiel en el gol de Flores. Un jugador muy inteligente, un muy buen jugador Merentiel, pero siento que Boca, para este esquema, necesita otro estilo de jugador. Ese jugador es Vareiro. Pero Vareiro llega desgarrado, llega con una molestia lumbar, no hizo pretemporada. Es un jugador que no da garantías físicas. Y el suplente, en este sentido, es Milton Jiménez. Un jugador que no solo que no da garantías físicas, sino que tampoco da garantías futbolísticas y que su ciclo está terminado en Boca. Terminado. Yo creo que Milton Jiménez no debería seguir en Boca. Es un jugador que en Boca fue útil por momentos de suplente, pero en ningún contexto Milton Jiménez puede ser titular en Boca. Si Milton Jiménez termina el año como titular, es que algo falló. Entonces, en ese sentido, yo lo que digo es que Boca necesita traer un 9 de área que juegue de espaldas, que se faje, que sea inteligente para chocar, para cabecear, pero también que tenga ese sentido de juego, ese sentido asociativo. En línea con todo lo que estoy diciendo, yo abrí el Football Manager, como ya hice en el mercado de pase anterior, y no se rían, el Football Manager es una gran base de datos. Es la base de datos que todos los fanáticos amateurs del fútbol tenemos a nuestra disposición para ser lo más parecido a un director deportivo. Yo lo digo en serio. Hubo muchos fichajes que se hicieron por el Football Manager. El caso más emblemático es el de Firmino al Hoffenheim. Pero la base de datos del Football Manager es totalmente profesional, es fidedigna, está piola, es simple, es sencilla. Lo que yo hice fue lo siguiente. Abrí el Football Manager y filtré en el buscador de jugadores por centro delantero primero, por edad y por distintos atributos. Sacrificio, valentía, lo estoy leyendo, decisiones, concentración, colocación, agresividad, alcance de saltos, equilibrio, fuerza, nada. Todo lo que yo creo que Boca necesita en este puesto. Entonces, el juego me fue tirando algunos nombres sudamericanos factibles para Boca que voy a compartir. Y vamos a analizar entre todos cuál de estos jugadores es el que mejor nos vendría. El primero de todos aparece Alex Arce, jugador de Independiente Rivadavia de Mendoza. Si bien no es un jugador que lo mejor que hace es jugar de espalda, sí es un jugador que tiene buena estatura, es un jugador que se faja, es un jugador que no tiene problemas en jugar de única punta y se conoce perfectamente con Villa. Un jugador que encaja muy bien con lo que Boca necesita. ¿Cuál es el problema? No vendría a ser suplente, imagino. Y también es un problema que no va a ser barato. Pero es un jugador que me gustó el consejo que dio el Football Manager. Después aparece un nombre que me sorprendió, Álvaro Rodríguez. ¿Se acuerdan del delantero uruguayo del Real Madrid? Lo figura acá como una alternativa. No creo que venga a Boca, figura que tiene buen cabezazo, que tiene muy buena estatura. Yo imagino por lo que veo atributos que no es un jugador que le encante totalmente fajarse, pero es un jugador agresivo, es un jugador picante, fuerte, potente. No imagino que Boca lo fuera a buscar, pero bueno, el Football Manager lo aparece como alternativa. Otro nombre que aparece es el de Jonathan Calleri. Boca necesita buscar al Calleri del 2015. Hoy Calleri está un poco más grande, pero Calleri creo que es el nombre que mejor encaja con todo lo que nombré. Y creo que el Vasco Arruabarrena se fundamenta en Calleri. No hay Arruabarrena en Boca sin Calleri en Boca. Primero surge Calleri como... el Vasco lo pone a Calleri como 9, y de ahí en adelante él funda todo su ciclo, que evidentemente no fue tan malo porque está teniendo una segunda etapa. Si hubiera sido malo, no podría haber sido tenido en cuenta. Calleri es el jugador que necesita Boca, pero bueno, Calleri juega en San Pablo, Calleri es un jugador que es muy querido allá, que ya se radicó allá, que van a pedir una fortuna por él. No creo que esté a la venta, pero bueno, es el nombre ideal. Otro jugador que aparece es el de Guido, otro nombre es el de Guido Carrillo. Jugador grande, no creo que quiera venir a Boca, no creo que quiera retirarse en Boca, pero el nombre de Carrillo encaja perfecto con lo que Boca necesita. Perfecto, un cabezazo total, juega de espaldas,
sería un sueño ver a Guido Carrillo en Boca. No la veo, pero está bien que el juego, que este motor de búsqueda tire este nombre, porque es más o menos posición y la característica que andamos buscando. Otro nombre que aparece, Duván Zapata, jugador espectacular, que también jugó en Estudiantes, que está hace mucho tiempo en Italia. A mí me gustaría verlo Duván Zapata en Boca. Creo que se adapta bien a lo que Boca necesita. No sé si con la edad que tiene puede chocar tanto, no sé, pero la verdad que sus características son de un jugador de un 9 de área físico. Muy físico. Aparece en la lista. No creo que de Corona Fortuna. Creo que es el capitán del equipo donde está. Pero bueno, está bien que aparezca en esta lista. Encaja bien. Aquí hay un nombre que la verdad que yo no lo tengo tan visto. Y que es el nombre que más me llamó la atención por lo que voy a contar a continuación. Se llama Ramón Mieres. Está en el fútbol de Medio Oriente. Debe cobrar una fortuna. Por lo que vemos en sus atributos, la verdad, si yo cuento cómo juega Ramón Mieres, no tengo idea. Tiene 20 en sacrificio, 18 en cabeceo, mucho en valentía, juega de espaldas, no es tan alto, 1,84 m, salta bien, es muy agresivo, tiene buen concepto de juego de equipo, tiene valentía. No voy a opinar de este jugador porque no lo vi jugar, pero por lo que el motor de búsqueda del Football Manager te muestra, que no es poco, el Football Manager labura muy bien y tiene profesionales metidos en el tema, aplica perfectamente para lo que Boca anda buscando. Así que Román Chelo, metan un ojo en este jugador, hagan un poquito de scouting. La verdad, esto es scouting. Yo no tengo idea cómo juega. El motor de búsqueda me lo recomendó y me parece un nombre que no solo que se adapta a lo que yo pedí, sino que tiene atributos muy buenos. Y repito, no es ficticio. El Football Manager se basa en gente real e investiga partidos y labura como un ojeador, como un captador en un scouting real. Es un nombre interesante, el de Ramón Mieres. Después aparece Juan Militelo, ex Defensa y Justicia. No es tan alto, pero aplica bastante bien para el fútbol brasileño. Aplica un poquito el tema del cabezazo, el tema del roce. No lo veo bien en juego en equipo por lo que muestra acá, así que no creo que lo tengan en cuenta. Así que bueno, esos son los nombres que aparecieron. A mí el que más me gusta, lógicamente, es el de Caleri. Duván Zapata es un jugador crack. Guido Carrillo es un fenómeno. Ramón Mieres. Investiguemos un poquito de Ramón Mieres. Interesante, por lo menos lo que nos tira acá el Football Manager. Pero bueno, gente, Boca necesita sí o sí traer un centro delantero. Esa es la conclusión que tengo. Ojalá alguien de Boca vea este video y aplique lo que estoy diciendo y vayamos a buscar un 9.